me he dado cuenta que hoy en día profusamente se está entregando mucha información sobre que el sufrimiento purifica, que el sufrimiento te puede elevar, que el sufrimiento aquí, que el sufrimiento allá. Pero en realidad el sufrimiento muchas veces, que todos los seres humanos vivimos, es parte de la vida, es parte del hecho de estar vivo. El tema con el sufrimiento no hay que confundirlo con el dolor, ¿ya? El dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. Y eso hay que aprender a separarlo, porque muchas veces confundimos lo que es el sufrimiento, ¿ya? Porque según lo que define la RAE, recibir con resignación un daño moral o físico. También se puede colocar como que es sentir físicamente un daño, una enfermedad, un castigo, ¿ya? Y el dolor, por ejemplo, que nosotros conocemos es el dolor físico. Por eso hay que ir separando las cosas entre el dolor y sufrimiento. Ahí ustedes pueden entretenerse buscando la definición de las palabras, pero como para que vayamos entendiendo de que el sufrimiento se genera muchas veces por la angustia de lo que pueda venir en el futuro. También se genera por cosas del pasado que no hemos perdonado y que no hemos aprendido a olvidar, que eso es muy importante. Nosotros acá en la escuela hacemos un trabajo en la medida de lo posible. ¿Y por qué les digo en la medida de lo posible? Porque hay muchas cosas que nosotros debemos olvidar, debemos dejar atrás, y que cuestan mucho, y que cada cierto tiempo, frente a situaciones que vamos viviendo el día a día, reviven ciertas cosas que hemos sufrido cuando niños, o cuando adolescentes, o hace unos años atrás, pues, cosas que en algún punto para algunos puede ser hasta traumático, y se guardan muy bien en el subconsciente. Lamentablemente el subconsciente no olvida nada, ¿ya? Eso ténganlo presente. El subconsciente prácticamente no olvida nada, y tampoco perdona. Hay que educarlo para enseñarle a perdonar. Al final él es el que nos molesta cuando nosotros tenemos un conflicto, sobre todo con la familia, sobre todo con los que tenemos más cercanos. Con un colega a la pega no es tanto, pero con un amigo de muchos años, de repente si nos hace un daño o de repente nos engañó, eso nos marca y queda guardado muchas veces. Y eso nos hace sufrir cuando lo rememoramos. Pero es como un falso sufrimiento en realidad, porque ese sufrimiento ya no existe, está en el pasado, como les dije yo. Pero para el subconsciente es como que el tiempo no corre. El subconsciente es atemporal. Y por eso es tan complejo muchas veces el psicoanálisis, que ahora lo tratan de tirar bajo un tren, pero el psicoanálisis muchas veces explicaba ciertas cosas que suceden en la psique humana y como se dice hoy en día la palabra, lo chadubanean o lo cancelan, ¿ya? Lo tratan de como que es una pseudociencia, pero si nos vamos al meollo del problema, el subconsciente es único por cada uno de los seres humanos, no puede ser comparado con otro. Por eso es tan personalizado el psicoanálisis y por eso es tan denostado, porque tú no puedes llevar estadísticamente a un montón de personas y hacer un estudio clínico como lo quieran hacer. Es el traje a la medida, y es una relación que se da entre el terapeuta, que en este caso somos nosotros mismos con nosotros, y el subconsciente. A veces hay que aprender a hablarle al subconsciente. Les puede parecer extraño a algunos, pero es muy importante que entendamos de que el subconsciente es como si hubiese otra persona dentro de uno mismo. Y eso es lo delicado de este tema. El subconsciente a veces puede darnos la contra para cualquier cosa. Se puede resistir a nuestro avance espiritual, se puede resistir a nuestro avance en el mundo material, se puede resistir también incluso hasta nuestra salud, ¿ya? También tenemos el efecto nocivo del subconsciente. Y esto que yo les explicaba también de la angustia que a veces sufren las personas es porque también nos empezamos a proyectar hacia el futuro y sufrimos por la incertidumbre, porque las personas por lo general tratamos siempre de vivir una vida plenamente planificada, todo bien trazado, todo bien ordenadito, como que no pasen muchas cosas. Pero esa vida es a veces un poco difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nos puede adormecer. Y aquí viene la parte importante cuando yo les digo que es un arma de doble filo, porque el sufrimiento también puede dormir.
también nos puede adormecer. El sufrimiento no necesariamente nos despierta. ¿Por qué? Porque una persona que está en permanente estado de identificación con el sufrimiento se duerme y puede seguir avanzando su camino hasta una depresión y puede llegar hasta el suicidio a veces, cuando ya se hace insostenible. Así de crudo es este tema del sufrimiento. ¿Y de dónde nace el sufrimiento de las personas, de todos nosotros? Porque no tenemos muchas veces la capacidad de comprender las pruebas de la vida. Cuando el maestro habla en el misterio de la ave fénix y se pone a trabajar con el tema del fuego de la naturaleza, cuando se enciende, cuando aparece la prueba, es un fuego que transforma pero no quema. Y esa es la gracia que tiene. Es para sublimar. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos resistimos a los embates de la vida. Pero nosotros venimos acá a enfrentar desafíos. Y eso uno tiene que entenderlo desde que abre los ojos en la mañana y hasta que se acuesta, cuando tenemos el sueño reparador. Es una condición natural del ser humano. Seamos o no iniciados, seamos o no neófitos en el hermetismo, todo ser humano siempre es desafiado. Nosotros diariamente, desde la parte más burda o más grosera, estamos siendo desafiados, ya sea por bichos, por hongos, por bacterias, por animales, por el asaltante que puede estar en la calle, qué sé yo, por un accidente. Cientos de miles de situaciones que nosotros podemos vivir en un solo día. Porque la vida es así. La vida es un constante desafío. ¿Y qué nos diferencia de las personas que no están en este trabajo espiritual? Nos diferencia en que nosotros les damos conciencia a los desafíos. ¿Qué es darle conciencia al desafío? Entender de que la resistencia al desafío genera un sufrimiento. Por lo tanto, nosotros como seres espirituales tenemos que aprender a aceptar la vida tal cual se nos presenta. Tenemos la capacidad de moldear nuestra vida, de cambiar, pero desde nuestro mundo interno, porque hay cosas que no las podemos cambiar, y esa es la sabiduría que debemos lograr nosotros, identificar aquello que es cambiable y aquello que no, y aceptar lo que no se pueda cambiar. Pero no es aceptar de una manera pasiva, sino que es comprender el mismo engranaje de la vida, donde uno en algunas cosas tiene que transformarse en un observador, porque hay cosas que no podemos cambiar. Nosotros, por ejemplo, a nivel colectivo, no se puede cambiar la naturaleza humana, pero sí nosotros podemos manejarla, podemos educarla y podemos encauzarla para que esté al servicio de la esencia, al servicio del espíritu. Y por eso estamos viviendo tiempos muy delicados, desde mi punto de vista. Porque mucha gente que quiere hacer una ingeniería desde la cúpula, quiere hacer una ingeniería social, entre comillas, y quiere cambiar el pensamiento de millones de seres humanos. Y eso no se debe hacer, no se puede. Es peligrosísimo. La humanidad lo vivió varias veces. Cada vez que alguien quiere hacer estos cambios profundos en la sociedad, la reacción de la naturaleza es fuertísima. Por eso es que el cambio del mundo parte por el individuo, parte desde su mundo interno. No hay que resistir la vida en sí misma, porque la vida al final es un permanente cambio. No se olviden nunca de eso, chiquillos. Y a veces nosotros sufrimos por el cambio, porque nos resistimos a él. Yo le hablo en el buen sentido de la palabra de los cambios. Me refiero al mundo interno. Entonces, cuando las personas están identificadas con el sufrimiento, pueden sufrir un permanente estado de depresión. Y yo he conocido personas así. Y como que la persona no tiene la capacidad de ver lo bueno que tiene en su vida. Y está en un permanente estado de sufrimiento. Sufre al levantarse en la mañana, le pesa la vida. Y en esas condiciones esa persona necesita ayuda, necesita tratarse. No debería estar tratando de acumular información esotérica en este caso, porque le puede hacer daño. Es muy importante de que se trate a esa persona. Y el trabajo puede ir en paralelo después. Pero una persona tiene que tener una estabilidad emocional para poder trabajar en su propia esencia. Se necesita una estabilidad emocional para este trabajo. Es muy importante eso. Muy, muy, muy importante. Y siempre hay que estar alerta con uno mismo. Porque a veces nosotros estamos siendo desafiados y no nos damos cuenta.
y necesitamos ayuda en algunos casos. El proceso es interno, pero uno tiene que tener la capacidad de poder entender de que este trabajo es para personas sanas. ¿Ya? Eso siempre lo trato de aclarar. Este sufrimiento debe convertirse en el fuego de la naturaleza, que en realidad lo purifica todo. Por eso uno tiene que empezar a entender y a diferenciar aquellos sufrimientos falsos, aquella cosa que se inventó una persona, aquello que la persona lo creó en su cabeza. ¿Cómo identificar un verdadero sufrimiento con un falso? ¿Cómo lograr eso? Que en este mismo instante uno hace así y dice, este sufrimiento es falso, pues si no, esto no tiene por qué tocarme. Pero cuando la persona se da cuenta de que no puede cambiar la situación, le da vuelta, no, le trata de buscar solución y no la encuentra, por ahí va un sufrimiento verdadero, un desafío, donde la persona ahí siente la presión de la vida. ¿Ya? No es que se haya inventado esa presión. Hay personas que se inventan presiones, puede estar tranquilamente en su casa, y una persona se pasa el rollo de que puede caer un meteorito, o que puede venir un terremoto, o que puede venir un aluvión, o que puede entrar alguien a robar. Cuando la persona se pasa rollos, sufre, pero son fantasmas que va creando la persona. Esas cosas se pueden eliminar así de un viaje. Pero cuando alguien tiene un apremio, una enfermedad, tiene un hijo quizás con una necesidad, o tiene un problema económico fuerte, o tiene un problema quizás con el vecino, por ahí va la cosa que es verdadera, ¿ya? Como para que lo vayamos identificando y no perdamos el tiempo, porque hay personas que pierden mucho el tiempo y de repente se empiezan a pasar muchas fantasías con respecto al sufrimiento. Inventan cosas, qué sé yo, empiezan con las teorías de la conspiración, del 5G, que el nuevo orden mundial, que la Pachamama, que Planeta X, y empiezan a lucubrar un montón de cosas y pierden el foco. ¿Por qué? Porque tienen que atender su casa, tienen que atender su vida, tienen que atender a sus hijos. Y por mucho que piense en que están haciendo una conspiración por ahí, es simplemente perder energía para atender la realidad de la vida. Y eso también genera un sufrimiento. Hay personas que a sí mismas se ven como muy grandes, como personas muy evolucionadas, como muy preparadas. Pero puede venir en un momento un remesón súper fuerte y que los haga posicionarse en el verdadero lugar que le corresponde en la vida. Y esas son cosas que yo mismo las he visto. Y la persona pasa por una inmensa presión y puede terminar totalmente quemada en lo que es el trabajo. ¿Ya? Por eso hay que ser humilde frente a la vida. Yo me refiero a una humildad en la cual uno va comprendiendo los procesos naturales que se van dando en el desarrollo del ser. Todos estamos sometidos a ese proceso que genera presión, aprieta, genera una fricción fuerte, y uno lo siente. Cuando pasa eso, uno tiene que sentirse agradecido, aunque sea por un ratito, ¿ya? Hagan pillerías con esta cuestión. Cuando aparezca esta presión que yo les estoy diciendo, ustedes acéptenlo por un rato, no le hagan resistencia. Aprendamos a aceptar con la mente y a seguir luchando con el cuerpo. Eso es una de las máximas del trabajo que el maestro nos ha entregado. ¿Y por qué? ¿Por qué él lo repitió tanto tiempo? Porque en algunas situaciones nosotros tenemos la capacidad para luchar. Pero primero, esto de acá tiene que aceptar de que está siendo desafiado. Porque para eso estamos. Si yo le hago resistencia, voy a estar inmóvil. Voy a estar paralizado. Pero si yo acepto, me relajo un poco. Puedo mover mi cuerpo. Puedo ir y buscar la solución del tema. ¿Ya? Recuerden que cuando uno acepta las cosas, está ocupando la mente, pero nuestra inteligencia es parte del cuerpo. Sean astutos con eso. Hay muchas cosas que pertenecen al vehículo físico y que tienen que estar al servicio de nuestra mente y de nuestro espíritu. Vayan separando esas cosas y van a encontrar un tremendo poder que está ahí oculto dentro de ustedes mismos. Estas son cosas que las puedo decir cada cierto tiempo y ustedes mismos tienen que irlas refrescando. Pero a eso se refiere el poder que uno puede conseguir. Está ahí adentro. No se consigue afuera, ni tampoco se los puedo entregar yo. Ustedes tienen que descubrirlo dentro de ustedes. ¿Ya? Siguiente.
El sufrimiento también puede ser de tipo kármico. Nótese, esto se puede arrastrar de mucho tiempo. Cosas que nosotros mismos hemos puesto en movimiento y que tenemos que saldar una deuda. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno actúa en la vida. Siempre tiene que actuar de la mejor manera posible para con los demás. Siempre. Eso no quiere decir que uno sea condescendiente cuando alguien comete un grave error o un hijo se manda un condoro y nosotros seamos transigentes con él. No, hay que aplicar las normativas, porque también uno arrastra algo malo cuando uno, por ejemplo, no corrige a los hijos, cuando uno no corrige a un amigo. Los verdaderos amigos te la plantan clarita. Esos son los amigos que valen. Ahí ustedes para que vayan diferenciando. Un verdadero amigo, una verdadera amistad, siempre te va a corregir y te va a decir, oye, te estáis pasando con las copas, te estás pasando, qué sé yo, con tu pareja. Atiéndela, no la dejes de lado. Y viceversa. Una mujer que de repente no atiende, no es amorosa, de repente también tiene que darse cuenta. Por eso el trabajo es tan difícil. Y yo se los digo porque las personas están acostumbradas a vivir fantasías, están acostumbrados a vivir la vida de una manera superficial. Y por eso les insisto en esto, la vida hay que vivirla de la manera más profunda posible. ¿Cómo se logra eso? Siendo pacientes y observando cómo se van desarrollando las cosas. Pero la idea es vivir de una manera más pura, más suelta, no con estos engranajes mecánicos que tenemos. ¿Ya? Es disfrutar la vida, es disfrutar lo que nosotros tenemos ahora, en este instante. Por ejemplo, a aquella persona que le gusta el vino, que le gusta beberse un vaso de vino, lo que tiene que disfrutar es su vasito de vino, sin importar la marca que sea, porque si nos ponemos a pensar, una persona al final termina sufriendo porque no puede probar un vino que cuesta 500.000 pesos la botella. Ya perdió la esencia de ese placer que tenía ahí, de eso agradable que tenía ahí. El acto de beber ese vasito de vino es el que tiene que satisfacer la persona. O un vaso de agua. Incluso un vaso de agua puede ser, cuando nosotros tenemos sed, ¿a quién no le agrada tomar un vaso de agua? Algo así sencillo, vayan practicándolo. Son cosas que uno de repente no las practica, pero en la medida en que uno va profundizando, como les digo, se va dando cuenta que hay muchas cosas buenas que tenemos y que nos hacen vivir la vida de una manera mejor, de una manera más agradable. Eso no quiere decir que no nos vayan a dejar de pasar problemas, pero ahí vamos generando un poder. ¿Un poder para qué? Un poder para movernos en la vida, un poder para hacer cosas. Un poder para lograr dominarse a sí mismo. Y les vuelvo a insistir, el sufrimiento puede adormecer, puede llevarnos a un camino errado, puede llevarnos a envejecer de una manera negativa. Y eso es uno de los problemas que estamos teniendo hoy día con nuestra sociedad. Tenemos muchas cosas, tenemos muchos beneficios, muchas regalías que no las apreciamos. Las personas siempre sienten que carecen de algo, pero no saben qué es. Y eso son cosas que de repente nosotros tenemos que entender que a nosotros también nos puede pasar. Pero ¿por qué estoy sintiendo la carencia de algo si yo en estos momentos estoy satisfecho, estoy calentito? ¿Por qué tengo esas ansias? ¿Por qué esa insatisfacción? Analicen esas cosas. Eso también genera un sufrimiento. La insatisfacción. Y hay que identificarla. ¿De dónde nace? ¿Será la envidia? ¿Serán mis ansias de poder externo? Porque las personas también sufren por buscar poder externamente. ¿A qué me refiero con eso? Hay dos clases de poder. El poder que uno puede ejercer hacia los demás y el poder que puedo ejercer hacia mí mismo. El verdadero poder, el que no se pierde, es el que es interno. El otro lo podemos perder. Puede cambiar una situación política y podemos pasar de jueces a villanos, qué sé yo, y nos pueden meter presos. La rueda de la fortuna a veces gira y nos da vuelta el mundo. Pero cuando tengo ese poder para dominarme a mí mismo, no me lo pueden quitar, aunque me pongan corriente. Cada sufrimiento
y esto grábenselo a fuego, todos nosotros, debe enfrentarse con altura de miras. Siempre es para algo mejor aquella presión que tenemos en la vida. Siempre. Son cosas que es muy importante tenerlas presentes. Cada vez que nosotros tenemos sufrimiento, verlo con altura de miras. Esta situación pasó por causas precisas que la vida puso en nuestro camino. Esto yo sé que lo han escuchado otras veces, pero es importante. Porque así se les va haciendo más llevadera la vida. La carga emocional que nosotros estamos recibiendo constantemente. Noticias, las redes sociales, televisión, radio. Estamos bombardeados por muchas cosas. A veces hay que aprender a hacer un stop y disfrutar ese momento de silencio que podemos compartir con la pareja o con la familia. Una rica once, por ejemplo. O un rico desayuno, un almuerzo. O simplemente sentarse con la pareja al lado y disfrutar de su compañía. O de un hijo, qué sé yo. Hagan un stop. Traten de hacer un stop al día. Ya sea en su trabajo, ya sea en la casita. Pueden escuchar música agradable. Tenemos muchas cosas como para que nosotros podamos disfrutar más. Porque al final eso es lo que uno tiene que aprender también. A disfrutar de la vida y del desafío. Cuando uno logra eso, ahí agarra un tremendo poder. ¿Ya? Mientras el cuerpo, el vehículo físico ande bien y nos permita hacer de todo, bueno, hay que darle a los desafíos nomás. Porque ya después de cierta edad uno ya los desafíos los tiene que enfrentar de otras formas. Tiene que lograr otras capacidades porque el vehículo físico ya no da la misma movilidad que antes. Pero queda esto, que por eso hay que cuidarlo. Y a modo de término ya, no olvidar nunca que siempre hay un plan. Siempre. Por paradójico que a algunas personas les pueda sonar, siempre hay un plan. Que para nosotros es un misterio. Vean ustedes su vida pasada para atrás. Cómo las cosas se fueron dando. Cómo van conectando los hilos. Cómo se fue estructurando su vida. Las cosas que nos han permitido conocernos. Y así un sinfín de cosas. Siempre hay cosas muy importantes que de repente uno no entiende. Pero siempre hay un plan. Siempre hay una estructura. Siempre hay un eje. Nunca se olviden de eso. Nosotros siempre estamos en movimiento con cosas. Siempre hay un plan. Pero ese plan nosotros podemos trabajarlo ahí. Dentro de ese esquema que tenemos. Lo más importante en este trabajo de hoy es que todos nosotros aprendamos a dejar de sufrir por sufrir. No permitamos eso que nos pase en la vida. Hay gente que sufre por sufrir. ¿A qué me refiero con eso? Hay personas que son masoquistas. Hay personas que se imponen a sí mismos castigos. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque uno no puede llegar e imponerse castigo. Hay que separar lo que es un castigo de actos disciplinarios. Nosotros no tenemos que hacer eso porque es llegar a casi algo contra natura. Tenemos que aceptar nuestros errores, tratar de enmendarlos, pero no castigarnos. Trabajar por resolverlo. Disciplinar nuestra vida, pero no castigarnos. Yo he conocido personas que se autoflagelan y son personas muy tóxicas y por lo general son tóxicos con los demás. Mucho cuidado con eso, de imponerse autocastigo. No hay que caer, por ejemplo, lo que hacían estas purificaciones en algunas sectas católicas, de ponerse unos como cinturones con clavos así, e imprimiéndose dolor para purificarse. Esas cosas son aberrantes. ¿Ya? Eso es también muchas veces una aberración de la libido, pero eso es tema te estáis pasando a otra conferencia.